Bueno, buenos días. Mi nombre es Sergio Gómez, soy el profesor de estructuras de datos y esta es la clase 7 que corresponde a la segunda parte del tema listas e iteradores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a ver dos mejoras a la lista simplemente enlazada que presentamos en la clase anterior, que corresponden a la parte 1 y 2 de la clase, que son las listas simplemente enlazadas con enlace al primer y último elemento, y las listas doblemente enlazadas con celdas centinelas inicial y final. Después vamos a ver los iteradores que van a permitir abstraer el recorrido de una lista en alto nivel, los adaptadores que nos van a permitir implementar pilas y colas con listas, y después vamos a ver en carácter informativo cuál es la implementación de listas que provee en forma nativa Java. Bueno, ¿cómo son las listas simplemente enlazadas con enlace al principio y al final? La intuición es que utilizamos la misma estructura de datos que con la cola. La lista va a ser un objeto que conoce la primera celda de la secuencia de celdas y conoce la última. Y además sabe cuántos elementos tiene. Entonces acá tenemos una lista de 5 elementos. Y los elementos son A, B, C, D, E, donde cada elemento o cada celda, mejor dicho, conoce el elemento que almacena y la celda siguiente. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? La referencia al último elemento permite computar last y add last en orden 1 o lo que es lo mismo en tiempo constante. También vamos a seguir usando un campo para mantener la longitud y calcular size en orden 1, que es el objeto de este 5 que tengo almacenado aquí, que me evita, al tener que calcular size, recorrer toda la estructura de datos contando cuántas celdas tengo, y de esa forma size tendría orden n, lo cual es ineficiente. O sea que vemos que la estructura de datos es exactamente la misma que utilizamos para la cola con enlaces. Entonces, vamos a repasar lo que dice acá. Tenemos que la estructura de datos es igual a la cola con enlaces, es una lista simplemente enlazada, pero mantenemos una referencia al primer y último elemento. ¿Cuáles son las ventajas? Add last y last ahora tienen orden 1. ¿Qué desventajas hay? Va a haber casos especiales cuando elimina al principio y al final, y cuando la lista mida 1. Es decir, tenemos los mismos problemas que cuando implementábamos la cola enlazada. Prev y add before siguen siendo de orden lineal en la cantidad de elementos de la lista, ya que hay que recorrer las celdas desde la primera hasta llegar a la previa de P o aquí a la previa de P para hacer el enganche. Remove también tiene orden n, porque requiere encontrar la celda anterior, y además tienen casos especiales cuando se elimina la última posición, ya que requieren actualizar el campo tail o rabo de la estructura de datos. Entonces, si bien tenemos algunas ventajas, vemos que esta implementación requiere modificar algunas de las cosas que ya tenemos, de algunas de las operaciones que ya tenemos implementadas, agregando algunos if para detectar los casos especiales. Bueno, la implementación de esta lista queda como ejercicio para el alumno y es parte de la práctica. Avanzando a una implementación que mejora la eficiencia de las operaciones con el objeto de lograr operaciones en orden 1 y de no tener casos especiales, vamos a ver la última implementación. Vamos a ver una implementación en la cual cada celda, además de conocer el dato o rótulo que almacena y al nodo siguiente, conoce al previo. Y además vamos a tener dos celdas especiales que el usuario no ve, no va a ver nunca, o sea, la clase cliente de la lista nunca va a ver, que se llaman header y trailer, y que nos van a permitir evitar tener casos especiales al insertar y eliminar. Entonces, intuitivamente, la lista
ABC tiene 3 elementos, las posiciones son directas, P1 es la posición de A, P2 es la posición de B y P3 es la posición de C. Hay 2 celdas adicionales que se llaman header y trailer. Header no tiene previo y su siguiente es la celda que contiene A, y trailer no tiene siguiente y su previo es la celda que contiene C. Y cada una de las celdas conoce su nodo previo y su nodo siguiente y el dato que almacena. La lista conoce el header y el trailer y su longitud, que en este caso es 3. Entonces, first va a devolver P1 y last va a devolver P3. Los elementos de la lista son ABC, los nodos header y trailer se llaman dummy y son transparentes, es decir, son invisibles al cliente. Entonces, ¿cuál es la estructura de datos que necesitamos ahora para modelar esta situación? Las interfaces position list y position van a ser las mismas de siempre, no van a cambiar. Position list va a tener un parámetro formal de tipo E correspondiente al tipo de los elementos de la lista. Va a tener las operaciones que vimos en la clase anterior. Position lo mismo, va a tener un parámetro formal de tipo E correspondiente al tipo subyacente de los elementos de la lista. Va a tener un solo método que es element. Pero ahora la clase nodo se va a llamar dNodo por nodo doblemente enlazado, que va a tener un parámetro formal de tipo E, y va a tener su rótulo, que va a ser un elemento, que es privado, de tipo E, y ahora además de tener un campo siguiente, va a tener un campo previo, que son de tipo dNodo. La lista doblemente enlazada va a conocer su tamaño, que es un entero, y va a tener 2 campos que van a ser la cabeza y el rabo, que van a ser de tipo dNodo de E. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene este enfoque? La lista doblemente enlazada contiene referencia al primer y último nodo y 2 celdas de encabezamiento. Una inicial y una final. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene este enfoque? Como cada nodo conoce al siguiente nodo y al nodo anterior, vamos a ver que, o se puede ver porque va a quedar como tarea la implementación de la mayoría de las operaciones, y además si uno va a las secciones 3.3 y 6.2.4 del libro, van a ver que la lista está casi programada completamente. Lo único que hay que hacer es ponerse a ver lo que está escrito ahí y ponerse a tipear, nada más. Entonces, vamos a ver que todas las operaciones del TDA Position List ahora van a tener orden 1. Y al usar celdas de encabezamiento, que parece que es una complicación, en realidad termina ayudando porque las operaciones no tienen if then else, no tienen casos especiales, que son los casos que se da cuando hay referencias nulas. En este caso no van a haber. Eso después en materias posteriores como organización de computadoras, cuando entiendan el concepto de pipeline en un procesador, van a ver que al tener un código que no tiene if then elses, acelera la ejecución del código por 3. ¿Sí? El código funciona 3 veces más rápido que lo que funcionaría un código que tiene if then elses. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es un mayor uso de espacio porque para una lista que tiene n elementos ahora hay n más 2 celdas, lo cual no parece tan grave, y además cada celda tiene un enlace más. Vamos a ver cómo sería la implementación de 2 operaciones. Vamos a ver cómo se implementa el constructor y cómo sería una inserción. Y como les decía, el resto van a quedar de tarea. Porque una vez que uno aprendió a dominar la lista simplemente enlazada y entendió cuál es la idea detrás de la lista doblemente enlazada, el salto conceptual no es muy grande. Lo que más le cuesta a los alumnos es entender el concepto de los nodos dummy o nodos centinelas. Entonces, crear una lista vacía consiste en crear esto que están viendo acá en la diapositiva, donde tenemos una lista
doblemente enlazada, un objeto de tipo lista doblemente enlazada que conoce a una cabeza y conoce a un rabo y tiene longitud 0. ¿En qué consiste la cabeza? La cabeza es un nodo que tiene como rótulo un nulo y conoce a otro nodo que se llama rabo y no tiene previo, y el rabo es un nodo que tiene como rótulo un nulo, no tiene siguiente y el previo es la cabeza. Lo que tienen que entender, que es fundamental, es que la longitud de la lista es 0. Y entonces first y last producen error, porque no existen la primera ni la última posición, en este caso. Entonces, ¿cómo sería el código fuente del constructor? Es este que está acá, que ahora vamos a ver la traza. ¿Sí? El rótulo de la... Creo una cabeza que dice que el rótulo de la cabeza es nulo. Creo un rabo indicando que su rótulo es nulo. Digo que la cabeza no tiene previo. Digo que el siguiente de la cabeza es el rabo. Digo que el previo del rabo es la cabeza. Y digo que el rabo no tiene siguiente. Y digo que la lista no tiene elementos. Vamos a ver la traza. Entonces, cuando se ejecuta el constructor, lo primero que se hace, que esto lo hace Java, es crear el objeto lista doblemente enlazada. El efecto de la primera instrucción es crear un nodo que se llama cabeza y que no tiene rótulo. Su rótulo es nulo. La segunda instrucción lo que hace es crear el rabo. Crea un nodo cuyo rótulo es nulo. Y después hacemos los enganches. Decimos que el previo de la cabeza es nulo y que el siguiente de la cabeza es el rabo. En la quinta instrucción decimos que el previo del rabo es la cabeza y que el siguiente del rabo es nulo. Y después decimos que el tamaño es 0. ¿Qué es lo que ocurre? Esto se puede optimizar. Si asumimos que el constructor de la clase de nodo setea todos los campos en null, el constructor se puede hacer más chico. O sea, podemos decir que la cabeza es un nodo con nodo nulo, con rótulo nulo, que el rabo es un nodo con rótulo nulo, entonces todos los campos ya están inicializados en nulo, entonces lo único que hay que hacer es enganchar la cabeza con el rabo, diciendo que el siguiente de la cabeza es el rabo, o sea, creamos este enlace, y después enganchar el rabo con la cabeza. Decimos que el previo del rabo es la cabeza, o sea, creamos este enlace de acá. Y decimos que tamaño es 0, que si uno se pone en quisquilloso, como la inicialización por defecto de object es setear todos los campos en nulo y en los valores neutros, el neutro del entero sería 0, y de char es el ASCII 0, etc. Y de boolean es falso, no habría necesidad de hacer esta última asignación. Pero bueno, estamos haciendo una discusión general y pretendemos enseñar la teoría de objetos para cualquier lenguaje, no orientada simplemente a Java. ¿Cómo sería entonces la idea de las operaciones de inserción y eliminación? Entonces, ahora vamos a ver la traza de adapter, que corresponde a este código fuente, pero habría que ver que incluso es correcta cuando P es first y cuando P es last. Eso se los voy a dejar a ustedes como deber. Pero lo lindo de esta implementación o de esta estructura de datos es que add before y remove se pueden resolver con una técnica similar a esta que ahora les voy a mostrar la traza, y también van a quedar de orden 1 y no tienen if then else, no tienen casos especiales. ¿Por qué no tienen casos especiales? Porque como los nodos centinelas nunca se borran, porque el cliente no los puede acceder, entonces siempre ofician de ayuda para hacer los enganches y que el objeto lista doblemente enlazada nunca se modifique. ¿Sí? Devolver first y last, volvamos para atrás. Devolver first y last. En esta celda es muy sencillo. Para devolver first tengo que devolver P1. Entonces, ¿qué hago? Camino al header y avanzo al siguiente. Y ese es first.
Y cuando quiero devolver last, tengo que devolver P3. Entonces, voy hasta el trailer y voy al previo. Y ese es last. O sea que devolver first y last se hacen en orden 1. Y si hay elementos en la lista, se puede retornar muy simplemente. Entonces nos habíamos quedado acá. Entonces vamos a ver cómo sería una traza de adapter. Entonces adapter recibe una posición P y un elemento que quiero insertar. Entonces supongamos que P es esta, la posición que apunta a B. Podría ser tranquilamente A o C. Vamos a hacerlo con el medio de la lista. Con P. P es B, apunta a la celda que referencia a B. Y retorna una excepción de posición inválida. Entonces, ¿en qué casos se retorna una posición inválida? Cuando se ejecuta check position, y check position hace los mismos testeos que hacía en el caso de la lista simplemente enlazada. Chequea que hace un casting, se fija si puede hacer el casting capturando una class cast exception, se fija si el rótulo de P no es nulo para indicar que no, o para verificar que no fue eliminada previamente, y no hay más cosas para ver. Entonces lo primero que hacemos es con check position recuperamos o convertimos P a nodo. Entonces P y POS los dos apuntan al mismo nodo, salvo que POS ahora es de tipo de nodo, lo cual me permite tener acceso a los campos previo y siguiente. Entonces, lo que hay que hacer es insertar un nodo atrás de P, o sea, atrás de B, entre B y C. Entonces, lo primero que hacemos es crear ese nodo con rótulo element, que le pusimos C acá para hacerlo más chiquitito. Entonces, nuevo es una variable de tipo de nodo que apunta al nodo nuevo. Y ahora simplemente hay que hacer los enganches. O sea, hay que hacer que B apunte como siguiente a E, que E apunte como previo a B, que C apunte como previo a E y que D y que E apunte como siguiente a C. O sea, hay que hacer 4 asignaciones. Entonces, la primera es decir que el nuevo punto set siguiente es C. ¿Y cuál es la identidad del rótulo de C, del nodo de C? Es este de acá, pos getNext o getSiguiente. Ahí. Entonces es lo que hicimos acá. Después, el siguiente enganche es, hay que decir que el previo del nuevo es el nodo de B, o sea que es nuevo.setPrev es pos. Y ahora me queda hacer dos enganches. Me queda enganchar esta flecha la tengo que hacer que vaya para arriba y esta flecha de acá, la que va de B a C, tengo que hacer que vaya para arriba. Entonces, decir que el nuevo punto getNext, que era C, y digo que el previo de ese es el nuevo. Entonces fíjense esto, qué lindo que queda ahí. Y después tengo que hacer este enganche. Entonces debería decir que post.setNext es el nuevo. Ahí está. Post.setNext es nuevo. Cuando ustedes se pongan a hacer esto van a ver que hay muchas maneras de hacerlo. No hay una única solución. Van a ver que hay soluciones más relajadas, como por ejemplo, uso una tercera variable para tener al nodo que contiene a C y después hago los enganches directamente sin necesidad de hacer estas cosas complicadas de acá. Bueno, y después incremento el tamaño en 1, que en la animación no quedó dibujada la cantidad de elementos de la lista, pero creo que se entiende igual. Bueno, entonces a ustedes les queda de deber implementar add before y remove. Y por supuesto completar el tipo de dato abstracto. Para lo cual pueden mirar el libro y la mayoría de las operaciones ya están detalladas ahí, completas.
Bueno, entonces, un iterador es un patrón de diseño que abstrae el recorrido de los elementos de una colección iterable. Entonces, un iterador consiste de una secuencia S, un elemento corriente y una manera de avanzar al siguiente elemento de S haciéndolo el nuevo elemento corriente. Los iteradores, o hacer que una colección sea iterable, requiere trabajar con dos tipos de datos abstractos nuevos. El primero es el tipo de dato abstracto iterador, el cual Java brinda en la interfaz Java Util Iterator. La interfaz Java Util Iterator tiene dos operaciones: hasNext, que testea si hay elementos para seguir iterando, y next, que retorna el siguiente elemento. Y después vamos a tener el tipo de dato abstracto iterable, donde una colección, para ser iterable, debe brindar el método iterator, que retorna un iterador para los elementos de la colección. Entonces veamos un ejemplo de cómo sería esto. Si importamos la interfaz Java Util Iterator y la colección es iterable, va a tener el método iterator. Entonces nos va a devolver un objeto de tipo iterator que vamos a asignar a una variable de tipo iterator de. La variable se llama it. Y entonces vamos a decir, mientras it tenga siguiente, le voy a pedir el siguiente y lo voy a almacenar con next y lo voy a almacenar en elem y después lo voy a procesar. Entonces, si la variable colección tiene que ser de un tipo que implemente la interfaz javalang iterable, y si la colección fuera una lista, por ejemplo con los elementos ABCDE, elem, a medida que uno vaya iterando con el while, va a ir tomando los valores A, B, C, D, E. Entonces, si uno mira esto, es muy similar a lo que hacían en RPA con archivos. Es como que de alguna forma iterator te resetea la colección, te para al principio, hasNext sería el opuesto de endOfFile, y next es el equivalente del read con archivos. Me lee un elemento del archivo, me lo devuelve y avanza al siguiente elemento del archivo. O sea, es exactamente la misma idea. Vamos a ver ejemplos. O vamos a ver otras cosas. Si Java brinda una abreviatura para este estilo de escritura, que lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Si tenemos que colección es iterable, le pedimos el iterador, lo almaceno en un objeto de tipo iterador, y mientras el iterador tiene siguiente, pido el siguiente con next y hago algo sobre ese elemento. Eso se puede escribir en forma compacta de esta forma, con un for each, que es una nueva estructura de control. Y esto se lee: para cada elem de colección, ejecutar sentencia sobre elem. Entonces vamos a leer. La sentencia for each permite expresar un recorrido de una colección en alto nivel. Supongamos que colección es una expresión de un tipo que implementa la interfaz javalang iterable de, entonces puedo escribir for each elem de colección, o por cada elem de la colección, ejecutar sentencia sobre elem. Entonces el for each se lee: para cada elem de colección, hacer sentencia de elem. Y permite ejecutar sentencia de elem sobre cada elemento elem de la colección. Además, el for each es una abreviatura para este código que presentamos en la diapositiva anterior. Entonces, de vuelta, ahora, igual que con la discusión del operador ternario, podés elegir programar con un for each o con un while utilizando iterator, hasNext y next. Lo importante es que sepas leer los dos y puedas por lo menos escribir uno. El más versátil es el while, como vamos a ver ahora en los siguientes ejemplos, y el for each es más compacto de leer y escribir. Entonces, ¿cómo hacer para que una lista sea iterable? Bueno, vamos a tener que modificar lo que ya tenemos programado. Entonces, para tener una lista genérica de elementos de tipo E que soporte la iteración, debemos implementar la interfaz iterable de y tener dos métodos adicionales llamados iterator y positions.
Entonces vamos a tener public interface position list de como teníamos hasta ahora, pero ahora vamos a agregar esto. Vamos a hacer que extienda, que esa interfaz position list extienda a javalang iterable de. Entonces vamos a tener todos los métodos que ya teníamos más dos nuevos. Uno de los nuevos es el que pide iterable, que es iterator, que devuelve un iterator de, que en realidad no hay que escribirlo porque la heredamos de javalang iterable. Simplemente acá lo escribimos para mostrar qué es lo que hay que hacer. Y después el libro presenta otra operación que se llama positions, que corresponde a las posiciones de la lista, que va a retornar un iterable de position. O sea, va a retornar una estructura de datos que me permite ver las posiciones de la lista una por una con un for each. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan los iteradores. Proponemos como problema hallar el máximo elemento de una lista iterable de enteros positivos. Entonces el método se llama hallar máximo, devuelve un entero, que va a ser el máximo entero de lista, donde lista es una position list de integer. Entonces vamos a hacer un proceso de máximos al estilo de lo que aprendimos en RPA. Vamos a asumir que existe un máximo parcial que lo inicializamos con el neutro de los máximos, que sería 0, o sea, sería el entero más chico que puedo encontrar en una lista. Y después vamos a ir mirando uno por uno los enteros de la lista y cada vez que vemos uno y vemos que es mayor que el máximo parcial que tenemos hasta este momento, entonces actualizamos el máximo. Entonces, máximo es 0 inicialmente, es una variable de tipo int. Vamos a jugar con el unboxing, el autoboxing automático. Vamos a pedirle a la lista un iterador con el método iterator. Lo vamos a almacenar en una variable de tipo iterator de integer. Acuérdense, fíjense que el tipo del iterador debe coincidir con el tipo de los elementos de la lista. Entonces, como la lista es una lista de enteros, el iterador tiene que ser un iterador de enteros. Y se llama it. Entonces, al iterador le vamos a preguntar si hay algún elemento para ver. ¿Cómo le pregunto si hay elementos para ver? Con la operación hasNext, si hay siguiente o tiene siguiente. Si el iterador tiene siguiente, devuelve verdadero porque hay algo más para ver. Y se lo pedimos con next, el siguiente. Entonces, ¿esto qué hace? Me devuelve el entero corriente de la lista y avanza al que sigue. Entonces, ese entero corriente lo guardo en elem, que es un integer, y lo comparo con máximo. Entonces, si el elem es mayor que el máximo que conozco hasta este momento, entonces actualizo el máximo con element. Este while lo que va haciendo va a ser ir mirando uno por uno los elementos de la lista y se van a ir almacenando en elem. Al final, cuando salimos del while, se retorna el valor de la variable máxima. Vamos a ver cuál sería el tiempo de ejecución de este algoritmo. Entonces, si n es la cantidad de elementos de la lista, después cuando presentemos la implementación del iterador, vamos a ver que pedirle un iterador a una lista cuesta orden 1, pedirle hasNext cuesta orden 1 y next también tiene orden 1. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de este algoritmo sería, tenemos una constante 1 para la primera instrucción, pedir el iterador y asignarlo en it tendría tiempo constante, hasNext tiene tiempo constante 3 y el while hace n iteraciones, pedir next tiene orden 1 y asignarlo en elem también tiene orden 1, por lo tanto esto tiene tiempo C4, comparar dos números tenía tiempo una constante, o sea que la llamamos C5, y asignar un entero en una variable también tiene tiempo constante, que lo llamamos C6. Y retornar máximo tiene tiempo constante. Entonces el tiempo de hallar máximo para una lista de tamaño n sería C1 más C2 más n vueltas, donde tengo C3 más C4 más C5 más C6 en el cuerpo, y tendríamos un C7 final de retornar el máximo, lo cual daría orden n. ¿Por qué me gusta presentar el iterador antes de dar su implementación? Porque lo interesante del iterador es que no es necesario conocer cómo está implementado para poder utilizarlo.
lo único que el programador debe saber es que me retorna los elementos de la lista en forma secuencial, que es lo que estamos utilizando acá para entender este algoritmo. A la lista le pido el iterador y el iterador va a ir recuperando los elementos de la lista en el orden en el cual están almacenados en la lista y no me interesa cómo lo hace por ahora. Después cuando lo tenga que implementar, sí, pero por ahora no me interesa. Lo utilizo en alto nivel. ¿Qué es lo que ocurre cuando quiero implementar esta operación, la misma operación, pero con un for each? El código queda mucho más compacto, porque digo, la operación se llama char máximo, devuelve un entero y recibe lista de tipo position list de integer, igual que antes. Y digo, máximo es 0, y digo, para cada element de lista, element es de tipo integer, comparo si element es mayor que máximo, entonces actualizo máximo. Y cuando salgo del for each, retorno máximo. Entonces fíjense que utilizando un for each, el código generalmente queda mucho más compacto y mucho más fácil de leer. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que, en esta solución, hallar máximo, yo estoy a la fuerza, tengo que recorrer toda la lista? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo en el medio de la iteración puedo decidir dejar de recorrer la lista? Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso lo vamos a resolver o vamos a presentar un caso de ese tipo de problema con este problema, que sería buscar un elemento X en una lista L. Entonces, claramente cuando uno encontró el elemento X en el medio de la lista, debería cortar la iteración. Entonces vamos a ver que plantear una solución estructurada nos puede parecer más elegante desde el punto de vista de lo que aprendimos en RPA y en HIPPO, ¿sí? Que decía que cada bloque de código tiene un único punto de entrada y un punto de salida, pero vamos a ver que la contrapartida de ese enfoque es que el código es mucho más verboso, tiene mucho más identificadores, más control, más palabras. En cambio, la solución no estructurada, que tendríamos un punto de entrada al bloque de código, pero podríamos tener más de un punto de salida, de hecho vamos a tener 2 puntos de salida, si bien va en contra de la intuición de lo que aprendimos o de los principios que aprendimos en las materias anteriores, en el caso de Java produce un código que es mucho más limpio de entender y más de entender y de leer. ¿Sí? Después, la práctica te va a decir, o la experiencia te va a decir cuándo te conviene usar una solución o la otra. Sí, acá adhiero al adagio de hay que conocer las reglas para saber cuándo romperlas. Entonces, en RPA y en HIPPO aprendieron las reglas y ahora estamos viendo algunos casos en los cuales romper las reglas produce soluciones más elegantes. Pero vamos a leer las dos soluciones. Entonces, quiero buscar un elemento X en una lista L. Entonces, el método se llama buscar y devuelve un boolean. Y es genérico, porque buscar un elemento es independiente de el tipo E subyacente de los datos de la lista. Recibimos una variable L o un parámetro formal L de tipo position list de E y un parámetro formal X de tipo E genérico E. Entonces, a la lista L le pedimos el iterador. Lo almacenamos en un iterador de ES, que se llama it. Tenemos una bandera que se llama encontré y está en falso inicialmente y decimos, mientras hay elemento para ver. Mientras hay elemento para ver. ¿Cómo chequeo que hay un elemento para ver? Con it.hasNext, o sea, it.isiguiente. O tiene siguiente. Y al mismo tiempo no encontré el elemento que estoy buscando. Ese no encontré me va a servir para cortar el while cuando encuentre el elemento encontrado. O sea, es la bandera. Y acá pregunto, si it.next, que me devuelve el elemento corriente y avanza al que sigue, es igual a x, quiere decir que it.next es el elemento que estoy buscando. Entonces, seteo la bandera booleana en true.
en la siguiente evaluación de la condición del while, corta la iteración. En cambio, si la condición del if dio falsa, en la siguiente vuelta chequea hacia el siguiente y lo recupera con next y así sucesivamente. Entonces, al final, devolvemos el valor de la bandera booleana. ¿Cómo es la solución no estructurada? La solución no estructurada es con un for each. El método tiene el mismo encabezado que el de arriba, se llama buscar, devuelve un booleano, es genérico, recibe una lista L de tipo position list de E y un elemento X de tipo E. Y el código del método, ¿cuál es? Es decir, para cada elemento E de la lista L, si E fuera igual a X, simplemente retornar true. Y si saliste del for each y nunca encontraste a X, quiere decir que tenés que retornar false. O si saliste del for each, quiere decir que nunca encontraste a X y simplemente hay que retornar false. Bueno, las dos soluciones tienen orden n, asumiendo que construir el iterador tiene orden 1 y las operaciones hasNext y next tienen orden 1. Aquí simplemente el for each realiza n vueltas sobre la lista L y en cada vuelta tenemos una operación de orden 1 que es hacer un equals y un return. Después podemos programar el método toString para una lista iterable. En este caso, no es posible programarlo con un for each, ya que el comportamiento con los elementos intermedios y con el último es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque lo que hay que hacer es construir un string. Pero si el elemento no es el último, hay que concatenar una coma detrás del elemento, pero cuando el elemento es el último, en lugar de concatenar una coma, lo que hay que hacer es concatenar un corchete. Entonces, ¿el método cómo es? Es el método toString de la clase implementa position list, que sería lista doblemente enlazada o lista simplemente enlazada. Y lo que hay que hacer es, a la lista this pedirle el iterador. Lo guardo en una variable it de tipo iterator de E. A ese, que es un string, lo inicializo con el corchete inicial, que sería este de aquí. Y ahora digo, mientras hay siguiente, en ese concateno it.next, o sea, agrego x1, y después tengo que preguntar si hay siguiente. Entonces, si hay siguiente, hay que concatenar a ese una coma. Y si no hay siguiente, no hay que concatenar nada, que es el caso de xn. Entonces este bucle va dando vueltas y va recuperando x1, x2, etc. Y si es el último elemento, si no es el último elemento, el elemento que estoy mirando, o que miré, agrego una coma, y si no, no agrego nada. Cuando salgo del while, detrás de ese, hago un append o concateno, a ese le concateno al final un corchete y retorno ese. Fíjense que acá it.next es equivalente a it.next.toString, ¿sí? Está implícito. O sea, no es necesario escribir esto como está presentado acá en el comentario. Simplemente con esto que está escrito aquí alcanza. Bueno, ¿para qué sirve el método positions? Cuando hay que modificar la lista no se puede modificar a partir de los elementos, sino hay que utilizar las posiciones. Recuerden que nosotros teníamos los métodos addBefore, addAfter y remove que reciben una posición. Entonces, para eso es que se provee o se brinda el iterador de posiciones. Entonces, el problema que vamos a tratar ahora es eliminar la primera aparición de X en una lista L. Entonces, el método se llama eliminar, no devuelve nada, es genérico, porque eliminar un elemento X es independiente del tipo de los elementos de la lista.
recibimos una lista L de tipo position list de E y un X de tipo E que es el que hay que eliminar. Entonces lo que hay que hacer es pedir la lista de posiciones. Lo hacemos con el método positions. Y positions devuelve un iterable de position. O sea, es una colección que podemos recorrer y nos va devolviendo las posiciones de la lista en el orden en el que aparece. Entonces, es un iterable de, lo que devuelve es un iterable de position, porque los elementos a recorrer ahora son posiciones, no son es. Entonces, vamos a tener una bandera booleana, vamos a presentar primero la solución estructurada, vamos a tener una bandera booleana, que inicialmente es falso, y ahora a LPOS, como es iterable, le vamos a pedir su iterador. El iterador es un iterable de position de E. ¿Por qué? Porque los elementos de LPOS son posiciones. Y vamos a decir, mientras el iterador tenga siguiente y no encontré, vamos a pedir el elemento corriente, que va a ser una posición de E, con la operación next. Y como P es una posición de la lista L, le vamos a pedir el elemento, y si el elemento coincide con X, vamos a decir que encontramos el X que queríamos borrar y lo vamos a remover de la lista L. Entonces en la siguiente evaluación de la condición del while, como encontré es verdadero, no encontré falso, y salimos. La otra forma de salir del while, ¿cuál es? Es que X no aparece nunca y siempre hasNext devuelve verdadero hasta la última vez que todas las posiciones del iterador han sido miradas y hasNext devuelve falso. Y salimos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Lo mismo que en el caso anterior. Cuando encuentro un elemento, el elemento a borrar, yo tengo que cortar la iteración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo encaro la solución de este problema con un for each? La solución va a quedar mucho más compacta. El método se va a llamar igual que antes, eliminar, no devuelve nada, es genérico, recibe una variable L de tipo positionList de E y un X de tipo E, y vamos a decir, para cada una de las posiciones de L, las posiciones se llaman P, son de tipo position de E y vienen de ¿qué? De L.positions, que me devuelve un iterable de posiciones, entonces lo puedo iterar con un for each. Y pregunto, si P.element llega a ser igual a equals, ¿qué tenés que hacer? Tenés que remover P de L y simplemente retornar. Si vos recorriste todo el for each y en ningún momento removiste, simplemente salís del método sin haber eliminado nada. Entonces ahora estudiemos cómo deberíamos revisar el diseño del TDA lista o de la implementación del TDA lista para poder agregar la funcionalidad que describimos previamente. Entonces en este caso lo hacemos para la lista simplemente enlazada porque la discusión de esa forma es más sencilla. La clase de lista simplemente enlazada de E seguiría teniendo una cabeza que corresponde a un nodo de E y un tamaño que es un entero, ambos atributos protegidos. Implementa la interfaz positionList, donde positionList agrega un método que se llama positions, que es público y devuelve un iterable de position de E. Y después, positionList ahora sería subinterfaz, por eso la línea no punteada, donde sería subinterfaz de JavaLang iterable, que es una interfaz que viene predefinida en Java, que solamente te dice que tenés que implementar el método iterator, que devuelve un iterator de E. La clase nodo seguiría siendo como antes, tiene un elemento de tipo E y un siguiente de tipo nodo,
y son ambos atributos privados, e implementa la interfase positionDE que tiene un único método que es element que devuelve un E. O sea que acá no hay cambios. Y después teníamos la parte de implementar el iterador. Java tiene una interfaz que se llama Java Util Iterator, que por supuesto no hay que escribir porque ya está predefinida en el lenguaje, que tiene dos métodos. Tiene tres en realidad, ahora después vamos a ver cuál es el tercero, pero vamos a implementar solamente dos siguiendo las directivas del libro. HasNext, que devuelve un booleano, que es público, y Next, que te devuelve un E y que también es público. Y lo vamos a implementar con una clase de usuario, que siguiendo la anotación del libro, se llama iterador de elementos, element iterator, y que va a almacenar dos cosas. La lista que estoy iterando, que es una position list de, y la posición corriente, que se llama cursor. Entonces fíjense que de alguna forma esto es similar a lo que habíamos hablado al principio, de que se parece mucho a la forma en la que ustedes o que nosotros entendíamos el procesamiento de archivos en RPA. Tenemos una posición corriente y tenemos la secuencia que estamos iterando. Entonces, ¿cómo se implementa el método iterator de la clase lista simplemente enlazada? El método iterator devuelve un iterator de y lo único que hay que hacer es crear un objeto de tipo element iterator de y pasarle en el constructor la lista dis que es la que se está iterando. Así que volvamos para atrás. ¿Sí? Element iterator va a recibir la lista que se va a iterar y la va a almacenar en list. Como element iterator implementa iterator, la operación iterator devuelve un iterator, así que es todo correcto. Vamos a ver cuál es la intuición de lo que hay que implementar para después presentar el código. Supongamos que tenemos la lista L, que es la misma de los otros días, de la clase anterior, que es simplemente enlazada, tiene 5 elementos que son A, B, C, D y las posiciones, entonces son P1, P2, P3, P4 y P5. Y lo que quisiéramos hacer es hacer que este código funcione. Entonces, a la lista L le vamos a pedir el iterador y lo vamos a almacenar en un objeto de tipo iterator. Entonces veamos cómo sería la traza de este código que, como les decía recién, a la lista L le vamos a pedir un iterador, lo vamos a almacenar en la variable it, que va a apuntar a un element iterator. Al element iterator le vamos a pedir si hay siguiente y en cada vuelta le vamos a pedir cuál es ese siguiente y vamos a avanzar al siguiente elemento. Donde el elemento corriente se va a ir almacenando en X y va a ir tomando los valores A, B, C, D, E. Entonces, la instrucción corriente la vamos a mostrar en colorado. Entonces, cuando se ejecuta la instrucción a L, le pedimos el iterador, lo que va a ocurrir es que se va a crear un objeto de tipo element iterator que va a tener dos atributos, la lista y el elemento corriente. Entonces la lista va a apuntar a la lista que se está iterando y el elemento corriente va a ser, en este caso, la primera posición, porque la lista no está vacía, que va a ser P1. Entonces, cuando entramos al while, el while pregunta si hay siguiente, y hay siguiente, que hasNext, va a retornar verdadero, porque cursor vale P1, que es distinto de nulo. Entonces, entramos al while y se ejecuta next. Entonces, next, ¿qué va a hacer? Next va a devolver la A y va a avanzar el cursor a P2, que es lo que ocurrió ahí. Entonces, X vale A y el cursor se avanzó a la siguiente posición, que es P2. Entonces, se procesa a X con los puntitos suspensivos. Por ahora no nos importa qué es el procesamiento. Bueno, en realidad vimos los ejemplos anteriores, qué es lo que se podría hacer. Y
Cuando se chequea nuevamente la condición del while, hasNext retorna true porque hay siguiente, porque el cursor es igual a P2, acá, y P2 es distinto de nulo. Entonces entramos al while y ¿qué es lo que va a ocurrir? X va a tomar el valor B y el cursor va a avanzar a P3. Ahí está. Entonces, X, next retorna B, el cual es almacenado en X, acá y ahí, y el cursor pasa de P2 a P3. La siguiente evaluación de la condición del while, hasNext retorna true porque el cursor es P3 y P3 es distinto de nulo. Entonces quiere decir que hay siguiente para ver que C. Entonces cuando se ejecute el next, ¿qué es lo que va a ocurrir? X va a tomar el valor C y P3 va a pasar a avanzar al siguiente que sería P4. Lo que ocurrió ahí. Next retornó C y avanzó el cursor a P4. En la siguiente evaluación de la condición, ¿qué es lo que podemos imaginarnos que va a ocurrir? Como cursor es P4, todavía hay uno para mirar. Entonces hasNext devuelve verdadero porque hay siguiente, porque el cursor es P4 y no es nulo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ejecutemos next, next va a devolver el elemento asociado a P4, que es D, y va a avanzar P4 a P5. Y entonces X va a valer D, que es lo que pasó ahí. Entonces, al ejecutar next, next retornó D y avanzó el cursor a P5. ¿Qué es lo que va a hacer la siguiente evaluación de hasNext? Va a mirar el cursor y como el cursor no es nulo, va a decir que hay siguiente. Bueno, entonces, cuando el cursor vale P5, hasNext devuelve verdadero, porque todavía, como P5 es distinto de nulo, todavía hay un dato para mirar que es E. Entonces, next devuelve E, y ahora es donde ocurre la terminación. El cursor avanza al siguiente de P5, que es nulo. Entonces, cursor se setea en nulo, y X vale E, se procesa X, y la siguiente evaluación de hasNext retorna falso, porque nulo es igual a nulo. Y termina la iteración. Bueno, ¿cómo sería la implementación de la clase ElementIterator? Entonces, habiendo visto la traza anterior, lo que hay que hacer es bastante lo que hay que programar. Tenemos que programar la clase ElementIterator que implementa la interfaz iterator. Y necesitamos dos atributos, una lista de tipo positionList y un cursor de tipo position. List es la lista a iterar y cursor es la posición del elemento corriente. El constructor lo que hace es, recibe la lista a iterar, L, la almacena en el atributo list e inicializa el cursor. ¿Cómo se inicializa el cursor? Si la lista está vacía, el cursor es nulo. Y si no, el cursor es list.first. Acá los puntitos suspensivos corresponden al tratamiento de excepciones que lo tienen que completar ustedes. ¿En qué consiste determinar si hay siguiente? Consiste en ver si el cursor es distinto de nulo. Entonces, cuando el cursor es nulo no hay siguiente y esto devuelve falso, y cuando el cursor es distinto de nulo, esto devuelve verdadero porque hay siguiente. ¿Cómo es next? Next lo que hace es, ¿cuándo hay next? Cuando el cursor es distinto de nulo. Entonces, lo que puede ocurrir es que el cliente viole el contrato de la clase que requiere llamar a next cuando hasNext devuelve falso. Entonces, cuando hasNext devuelve verdadero. Entonces, si cursor devolviera nulo, si cursor fuera nulo, quiere decir que el cliente no testeó que hasNext fuera true. En ese caso hay que lanzar una excepción de tipo noSuchElementException, indicando que no hay siguiente. ¿Por qué en los códigos que mostramos nunca usamos try-catch? Bueno, porque las noSuchElementException son unchecked y no requieren el try-catch. Entonces, en el caso en que haya un elemento para mirar, cuando cursor es distinto de nulo, hay que recuperarlo con cursor.element, lo guardo a retornar de tipo E y avanzo el cursor a la siguiente posición. Entonces, si el cursor era el último elemento de la lista, entonces seteo cursor a nulo, y si no, seteo el cursor al siguiente de cursor. Y devuelvo el elemento a retornar.
De vuelta, los puntitos suspensivos corresponden al tratamiento de las excepciones de last y de next. La interfaz iterator requiere que, por lo menos en Java, que uno implemente el método remove, que permite eliminar a la posición corriente P, lo cual hubiera estado bueno para implementar, volvamos para atrás, este método. ¿Sí? Se podría haber hecho directamente con el iterador, acá. En vez de hacerlo con el TDA lista, haber usado el iterador. Vamos a avanzar de nuevo. Pero bueno, siguiendo el libro no lo vamos a implementar remove, simplemente escribimos la llave de apertura y la llave de cierre, o sea, los delimitadores de secuencia. El comportamiento de la especificación de Java dice que remove remueve el último ítem retornado por next y no se puede volver a llamar a remove hasta que no se haya ejecutado otro next. Esto se puede implementar, lo que hay que hacer es agregar otra bandera booleana donde cada vez que se ejecuta next la bandera se pone en true y cuando tenés que hacer remove tenés que chequear que la bandera esté en true, eliminar y ponerla en false. Entonces, si la bandera está en false en el siguiente remove quiere decir que nadie hizo un next. O sea que se puede programar. Nosotros no lo exigimos. Bueno, y ahora el resto de la clase creo que va en bajada. La parte más complicada, que es el iterador, ya pasó. Entonces, ahora vamos a estudiar cómo implementar pilas y colas usando listas, que era la implementación que debíamos, para lo cual vamos a dar el patrón adaptador. Bueno, entonces vamos a ver el adaptador para implementar pilas y colas utilizando listas. Entonces el patrón adaptador está inspirado en los enchufes adaptadores que permiten usar un enchufe de 2 patas redondas, por ejemplo, como si fuera uno de 2 patas planas, como se ve en la fotito. Entonces el objetivo es implementar una pila usando una lista. El patrón de diseño adaptador permite usar una clase para brindar la funcionalidad de otra clase. Forma de usarlo. Implementar una pila mediante un atributo de tipo ArrayList o PositionList. Y cada operación de pila se va a implementar con una operación de ArrayList, es decir, la pila delega en ArrayList o PositionList. Entonces, discutamos la implementación de pila utilizando PositionList. La pila con lista va a ser una clase que implementa la interfaz stack y va a tener como atributo una lista L que es una PositionList de E. Entonces, por ejemplo, el método size de la pila se va a implementar haciendo L.size. O sea, eso quiere decir que la pila delega en la lista. isEmpty de la pila se va a implementar como L isEmpty de la lista L. Push se va a implementar como L.addFirst de X. Pop se va a implementar como L.remove de L.first. Y top se va a implementar como L.first.element. Entonces, una vez que uno tiene implementada la lista, es muy sencillo implementar una pila. Queda como tarea para los alumnos implementar una cola usando una position list. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando uno terminó de cursar la materia donde el objetivo es estudiar las distintas implementaciones de las estructuras de datos y ver los algoritmos asociados? Cuando uno termina la materia y quiere utilizar los tipos de datos abstractos en producción, no va a tener mucho sentido, por más que se puede hacer, trabajar con los tipos que uno implementó acá. Y directamente uno quisiera trabajar con los tipos que brinda Java. Entonces Java brinda la interfaz list que permite implementar una lista. Si list es una interfaz que está en Java útil y está parametrizada con el tipo E de los elementos de la lista. Entonces implementa una secuencia L
de elementos x0, x1, x2 hasta xn-1 de tipo genérico E. N es la longitud de la lista y la posición de cada elemento es un entero i entre 0 y n-1, tal que la posición de x0 es 0, la de x1 es 1 y así sucesivamente. Y hay dos implementaciones de la interfaz listDE, la clase ArrayListDE y la clase LinkedListDE, que como todos sospecharán, ArrayList implementaría la lista con un arreglo y LinkedList la implementa con una lista doblemente enlazada. Yo creo que he visto alguna documentación por algún lado que dice que la ArrayList es una lista simplemente enlazada de arreglos, pero uno la puede utilizar en forma transparente. Bueno, ¿cuáles son las operaciones? Son size, que retorna la cantidad de elementos de la lista, isEmpty, que retorna verdadero si la lista está vacía y falso en caso contrario, getDI, que te retorna el elemento en la posición i, y ocurre un error si i es negativo o i es mayor que el tamaño -1, setDI, e, que recibe una posición i, que es un entero, que está entre 0 y size -1 y un elemento e, y reemplaza al elemento en la posición iésima con e, add de i, e, que agrega un elemento en la posición i y hay un error si i es menor que 0 o i es mayor que size, y remove de i, que elimina el elemento en la posición i. Los que prestaron atención a IPO y utilizaron la clase vector, ven que estos métodos son los que vieron en la clase vector. Ejemplo del uso de ArrayList. Por ejemplo, si creé un ArrayList vacío, hacer un add en la posición 0 y agregar un 7, crea esta lista. Hacer add en la posición 0 un elemento 4, agrega un 4 delante de la secuencia. Hacer get de 1 devuelve el 7, porque el 4 está en la posición 0 y 7 está en la posición 1. Hacer add de 2,2 en la posición 2 agrega un 2. Hacer get de 3 da un error porque las posiciones son 0, 1, 2. Remove de 1 elimina el elemento en la posición 1 que es el 7 y lo devuelve, entonces la lista queda con 4, 2. Hacer add 1,5 en la posición 1, que sería esta de acá, agrega un 5. Hacer add de 1,3 en la posición 1, agrega un 3. Hacer add de 4,9 en la posición 4, 0, 1, 2, 3, o sea, atrás de todo agrega un 9. Hacer get de 2, recupera el elemento en la posición 2, 0, 1, 2, recupera el 5. Y hacer set de 3,8 al dato que está en la posición 3, le asigna un 8 tirando lo que había antes. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, tenemos el 2 y lo cambiamos por un 8 y la operación te devuelve el 2 que había antes. En este caso, si quisiéramos implementar la pila utilizando un ArrayList, los métodos tendrían este aspecto. Size sería l.size, acuérdense que ahora L es un ArrayList, isEmpty sería l.isEmpty, push sería en este caso, estamos insertando al final para no hacer corrimientos, entonces sería l.add en l.size agrego x, y para eliminar elimino el último, hago l.remove del elemento que está en la última posición, que sería l.size menos 1. Y top sería recuperar el elemento que está al final, o sea l.get de l.size menos 1. Entonces, lo que les queda a ustedes de tarea es implementar la cola usando un ArrayList, y esto se puede leer en las secciones 613 a 615 del libro de Goodrich y Tamasia, donde se explica cómo implementar un ArrayList, o se discute cómo implementar un ArrayList usando un arreglo. Bien, entonces, Java implementa con las clases ArrayList y LinkedList la interfaz list de Java, donde los métodos son los mismos que vimos hace un ratito. Tenemos size, isEmpty, getDI, setDI, e, addDI, e, removeDI, clear, que elimina todos los elementos de la lista, toArray, que te retorna un arreglo con los elementos de la lista en el mismo orden, index of e, que le pasás un elemento e y te lo busca en la lista y te devuelve en qué posición está, que es un número, la posición, un índice, y last index of e,
te recupera la última aparición de E en la lista. O sea que IndexOf buscaría desde la izquierda y LastIndexOf buscaría desde la derecha. Ahora, la discusión que es pertinente tener acá es qué ocurre cuando la lista es una linked list. Porque cuando es un array list la cosa es muy sencilla. I es un entero y cuando querés acceder a la posición I de un arreglo, eso se haría en orden 1. Ahora, cuando la lista es enlazada, ¿qué es lo que ocurre? Si las posiciones son enteras, hay que hacer un recorrido de la lista. Entonces, el libro lo que menciona es que la documentación de Java dice que la linked list es una lista doblemente enlazada, entonces las operaciones que requieren acceder a la posición I requieren hacer caminar en la lista, hacer un recorrido. Como la lista es doblemente enlazada, se puede caminar desde el principio o desde el final. Entonces, acceder a la posición I requiere hacer ¿cuántos pasos? El mínimo entre I menos 1, o sea, si arranco desde el principio, o N menos I menos 1, es decir, si arranco del final. Entonces, el peor escenario es que tengas que recuperar el elemento del medio, lo cual requiere N sobre 2 pasos. Bueno, ¿qué vimos hoy entonces? Vimos listas simplemente enlazadas con enlace y al primer y último elemento, lo que hacen que add last y last ahora tengan orden 1, sin embargo prev y add before siguen teniendo orden n, y hay más casos especiales en las operaciones. El segundo tema que vimos fue las listas doblemente enlazadas con celdas centinelas inicial y final. Lo bueno de esto es que todas las operaciones ahora tienen orden 1 y que no hay casos especiales. Los iteradores, vimos las interfaces iterable e iterator de Java, y vimos la clase elementIterator de usuario, y vimos además una nueva estructura de control que es el for-each. Vimos los adaptadores, vimos cómo implementar pilas y colas con listas, y vimos las listas nativas de Java, que tenemos la interfaz list genérica y las clases genéricas ArrayList y LinkedList. Bueno, esto se puede estudiar del capítulo 6 del libro. Eso es todo, amigos.